¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación de cálculo de prestaciones en efectivo y mi equipo está conformado por Natalia Sosa, Nicole Muñoz, Fátima Navarro y yo su servidora Nancy Rodríguez. Obviamente tuvieron que haber antecedentes antes de poderlo gozar nosotros, ¿no? Entonces, en el siglo XIX y en el siglo XX surgieron las primeras leyes de el cuidado a la protección del trabajador. En 1950 comenzó el concepto de lo que es una prestación social. En 1872 es así como surge el primer sindicato en México. Y en 1972 hay un Infonavit, empieza lo que es el Infonavit. Actualmente se rigen ya gracias a esto derechos y obligaciones que los trabajadores tienen y que aún así les brindan protección y un beneficio en su salario. Primero que nada, ¿qué es la Ley Federal de Trabajo? Como bien dice el artículo 134, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Esta ley nació con el objetivo de regular las leyes establecidas en el ámbito laboral entre patrones y colaboradores. En esta se detalla todos los derechos y obligaciones de ambas partes. Todo esto con el fin de que en el ámbito laboral todo sea libre, justo, equitativo y digno. Dicha ley surgió el 28 de agosto de 1931. Las prestaciones en efectivo son adicionales a tu salario donde aportan un beneficio para que tú puedas tener una vida donde sea menos el gasto que generes, por ejemplo, en vacaciones, en tu prima vacacional y demás. En este caso, como son obligatorias, casi la mayoría son mínimas a la ley por ese aspecto, pero las prestaciones se encargan de llegar a tu salario cuando estás trabajando en una empresa y poder ayudarte a solventar gastos, bueno, de lo que trate esa prestación. El salario. Aquí tenemos algunos antecedentes que es de cómo surgió. Antes no existía un salario por actividad específica, sino que simplemente se les daba un sustento, ya sea vestido, comida a la persona que trabajaba, por ejemplo, un jefe de familia, o una porción para sembrar o cultivar. Durante esa época continuó los salarios entre los llamados peones y jornaleros con respecto a aquellos con algún grado de capacitación u oficio. ¿Qué es el salario? El salario es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su desempleador por un tiempo de trabajo determinado, por realización de una tarea específica o fabricación de algún producto determinado. Ahora sí, ¿qué es la paga, ya sea semanal, quincenal o mensual? Pues del trabajo que realizamos. La ley federal establece en el artículo 84 que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo, ya sea por la cuota diaria, por gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. A partir del 1 de julio de 1997 se puso en marcha en México el primer fondo de ahorro, que más que nada se veía como un fondo de ahorro de retiro que fue integrado en el Afore, pero más adelante fueron cambiando las cuestiones de cómo se tenía que introducir un fondo de ahorro a una empresa y poder recibirlo cualquier trabajador. Esta no es una obligación como tal, pero sí lo implementan muchas empresas hoy en día y de hecho es un gran plus para cuando alguien está buscando lo que tiene esa empresa, lo que te aporta, ¿no? 11 de la Ley Federal del Trabajo habla de cómo integran el fondo de ahorro teniendo una previsión social. Y este fondo de ahorro trata de cómo
tanto la empresa y tú van ahorrando pues esta cantidad en tu nómina o bueno en tu quincena o sea como sea que te paguen. Una partecita de ese salario que te dan se va descontando y lo van metiendo al fondo de ahorro, que casi siempre es el 3%, mientras la empresa da un 7%. Las horas extras. Tenemos que decir que en 1917 la Constitución de los Estados Unidos mexicanos empezó a preocuparse porque veía que todos los empleados de su país estaban exhaustos por las tremendas horas de trabajo que pasaban y que pues ya contaban como horas extras. Entonces, desde ahí, desde que en ese año se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, empezaron a implementar ahora sí que el cobro a las horas extras. Los 66, 67 y 68 son 3 leyes de la Ley Federal del Trabajo donde te hablan sobre las horas extras, sobre que no estás obligado a hacerlas y que si las haces se te va a pagar el doble y hasta a veces el triple. Como definición de estas son todas las horas que están de más de tu jornada, ya sea diurna, mixta, nocturna, etcétera, etcétera. Son horas que pasan de lo que tú debes de rendir al día, por lo cual se tiene que pagar el doble o el triple. Antecedentes de descanso. Se ha atribuido a Serapio Rendón, entonces concejal del Ayuntamiento de México, la iniciativa para legislar la obligatoriedad del descanso dominical. Descanso. El descanso consiste en 3 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 69. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Artículo 70. En los trabajos se requiere una labor continua. Los trabajadores y el patrón fijarán como un acuerdo los días en que los trabajadores deberán disfrutar de los descansos semanales. Artículo 75. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda. Por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. ¿Qué es el descanso? El descanso consiste en una pausa diaria cuando la jornada laboral supera las 6 horas. Es el tiempo en que los trabajadores reposan y se recuperan física y psíquicamente de la fatiga producida por su labor. Prima dominical. La prima dominical consiste en un artículo de la Ley Federal del Trabajo que nos dice que todos los trabajadores que presenten sus servicios el domingo tendrán derecho a una prima adicional por un 25% sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. ¿Qué es? Es aquella remuneración que solo aplica a la nómina de aquellos trabajadores que laboran de forma ordinaria en domingo. ¿Qué es la prima vacacional? La prima vacacional o vacaciones son los días de descanso a los que tienes derecho después de cubrir los requisitos necesarios y que puedes utilizar para lo mejor que consideres, asuntos familiares, descanso bien merecido, salir a vacacionar. La prima vacacional normalmente es, como dice la ley, es el 25%. O sea, es un pago de tus vacaciones. El artículo 80 establece que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. Se puede manejar 30 al 35% de prima vacacional, eso dependiendo del contrato o empresa que lo establezca. Finiquito, la ley federal habla de cómo tenemos que implementar las vacaciones, la prima dominical, el aguinaldo y todo eso, pero nosotros vamos a explicarlo como nos enseñó la maestra Mariela en su clase. Lo que es una remuneración monetaria que entrega el jefe cuando termina la relación del trabajo con un empleado. Antecedentes del bono de productividad. Este fue creado por William Edward Deming en 1982. Bonos de productividad. Ley Federal. Artículo 153. El titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros de la Comisión Nacional de Productividad, así como las relativas a su organización y funcionamiento.
sujetándose a los principios de representatividad e inclusión en su integración. ¿Qué es el bono de productividad? El bono de productividad se trata de una remuneración en función del desempeño del empleado. Si produce más del parámetro establecido por la empresa, entonces será merecedor de una compensación por sus buenos resultados. Antecedentes del aguinaldo. El aguinaldo tiene su origen en Roma. Se refiere al tradicional obsequio o pago extraordinario realizado de forma anual por la celebración de la Navidad. Esta tradición se retoma a la cultura celta, cuya costumbre era conocida como eguinat, con la que esta civilización designaba el regalo de Año Nuevo. El aguinaldo consiste en un artículo de la Ley Federal del Trabajo, que es el 87, establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. ¿Qué es? El aguinaldo es un derecho al que los trabajadores no pueden renunciar y al mismo tiempo es una prestación totalmente independiente de las demás. Esta forma representa una remuneración adicional a las 12 mensualidades que recibe el empleado durante el año. Antecedentes de las vacaciones. Estas surgieron en la Edad Media cuando tras la poca cantidad de trabajo que había, quienes aplicaban las leyes determinaban un periodo de descanso, de acuerdo con el libro de las leyes o las partidas, que fue del rey de España Alfonso. La medida fue aplicada pues por el clero. Para entender esto, ¿qué son las vacaciones? El concepto de vacaciones laborales hace referencia a un periodo de días determinados el año en el que el trabajador interrumpe sus actividades laborales para descansar, pero mantiene el sueldo, es decir, que el periodo de vacaciones laborales se paga. Estos cambian conforme la antigüedad del trabajador. La Ley Federal establece en el artículo 76 que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentarán en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsuente de servicios. Aquí tenemos un ejemplo del salario que dice que corresponde a nuestro salario normal expresado en días. Es decir, si ganamos 6,000 pesos, esos 6,000 pesos los vamos a dividir entre 30 días del mes, así vamos a obtener nuestro salario diario. Igual aquí tenemos en la tabla otro ejemplo de que su salario mensual es de 3,080.40 pesos, que si lo dividimos entre 30 días, nos sale de que su salario diario es igual a 102 pesos con 68 centavos. Para el cálculo, cada empresa máximo tiene que estar al 13%, no puede pasarse de más. Y pues tú como empleado es el 3%. Entonces, para esto tienes que sacar primero el sueldo anual, que tienes que multiplicar. Por ejemplo, si ganas 18,000 al mes, tienes que multiplicarlo por 12 meses para así tener un sueldo anual, que en este caso nos da 216,000 pesos. Y aquí tienes que multiplicarlo por el 3% y por el 7%. Ya que nos dé este resultado, lo sumamos, que en este caso eran 6,480 y 15,120, que nos dio una gratificación de 21,600 pesos, que son tu fondo de ahorro. Una hora doble o triple es muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos, dos ejemplos, que en el primero nos dice que tienes 202 pesos como salario diario. Entonces, por tu hora, las horas que trabajes en tu jornada, tienes que dividirlo, que en este caso fueron 26.50. Cada hora es lo que vale lo que tú trabajas, ¿no? Entonces aquí ya nada más para saber lo que cuesta una hora doble, lo multiplicas por 2 y te da 53 pesos. Para que sea triple, vuelves a tu hora normal, que serían, al pago de tu hora, que serían 26.50, y lo multiplicas por 3, que te da 159. Y como segundo ejemplo, es que tenemos
364.64, que es tu salario de jornada, ¿no? De día. Ahora, si esto lo dividimos por las horas que tienes, serían 45.58. Y ahora sí, cuando lo doblamos, pues ya, o sea, por 2 serían 91.16. Y si lo triplicamos serían 136.74. Lo único que se debe de hacer es multiplicar, ya sea si es una jornada de 8 horas, de 7.5 horas o de 7 horas. Descanso. Los descansos obligatorios se pagan con el salario normal del trabajador, a pesar de que éste no desempeñe sus labores. A continuación voy a presentar un ejemplo. Ana, quien tiene el martes como su día designado para descanso, por motivos de la temporada, la empresa en la que labora ha tenido mucha actividad y el patrón de Ana acude con ella la posibilidad de que trabaje en su día de descanso. Al día, Ana recibe 120 por su jornada. Si al día de descanso se paga como día trabajado y además por sus servicios prestados, Ana tendrá una remuneración del 200% de su salario. Ella recibirá en total semana laborada 840, días de descanso de remuneración 240, total a pagar 1080. Prima dominical. Si un trabajador tiene un salario diario de 500, su salario mensual será de 15,000, es decir, si un trabajador labora un domingo tendrá derecho a recibir el 25% adicional a su sueldo. 500 por .25 igual a 125. Esto es adicional a su día trabajado. Los 125 pesos de la prima, si su día de descanso es el domingo, adicional al salario diario y la prima dominical. Se le deberá de pagar el concepto de descanso trabajado por el doble de su sueldo diario, 125 prima más 500 de salario diario más 1000 de descanso trabajado. Y aquí están las tablas y dice salario diario 300, sueldo mensual 9000, prima dominical .25. Domingos trabajados 3, total 9,225 pesos. Ejemplo del cálculo de las vacaciones. Estas deben calcularse con una simple regla de 3, donde si ha trabajado menos de un año debe contar cuántos días le corresponden por dicho año y calcular la parte proporcional por lo trabajado. Aquí tenemos una tabla que si su salario diario son de 300 pesos y los días correspondientes de vacaciones son 8, pues simplemente se multiplica 300 pesos, que es el salario diario, por 8 días de vacaciones, queda un total de 2,400 pesos. Ese sería su pago total de las vacaciones. Para calcular el finiquito se deben de seguir 6 pasos. El primer paso se multiplica el número de días laborados no pagados por su sueldo diario. El segundo paso debes de calcular la parte proporcional de aguinaldo. Lo primero que debes de hacer es el monto que te corresponde por todo el año. Para ello te multiplica tu salario diario por los días de aguinaldo según el contrato. Por ejemplo, si tú trabajas todo el año, pues se multiplica por 365, ¿no? Pero si trabajas menos días del año, pues ya varía como 300, 250, incluso 60 días, depende de cuánto hayas trabajado, ¿no? Como tercer paso, tienes que dividir el monto entre los 35 días del año para saber cuándo te corresponde por día. Como cuarto paso, tienes que proceder de igual forma para calcular el adeudo de vacaciones multiplicando el salario diario por los días de vacaciones anuales. Y como quinto paso, bueno, penúltimo y quinto paso, debes de multiplicar ese resultado por los días trabajados. Por último, como sexto paso, se suman todos estos montos y la cantidad estimada es del finiquito. Aquí tenemos el ejemplo de los días pendientes de pago, que serían 10 días, el aguinaldo anual de 15 días, la prima vacacional del 25%, que por cierto en algunas empresas puede ser distinto, pero casi siempre lo toman como un 25%. Las vacaciones que dan ciertas empresas también cambian, aquí serían 10 días y días del año pues tenemos como 24. Y ya haciendo los pasos a seguir nos da en este ejemplo como 2,807.86 pesos.
Un ejemplo del bono de productividad. El cálculo del bono debe estar establecido por la empresa. Este puede ser un porcentaje de las ventas o puede estar en meses de sueldo de acuerdo con su productividad. Tomando como ejemplo a un empleado que gana 18,000 pesos mensuales, realizando una aportación del 3% de su salario, mientras que la compañía da el 7%. Un ejemplo del bono de puntualidad y asistencia. Se deberá hacer el salario mínimo diario multiplicado por 30, que son los días del mes. Luego de ello, al resultado se le deberá realizar el 10% y con ello comparar el resultado con el monto que tiene el empleado como bono de puntualidad. Como pueden ver aquí, hay dos tablas de ejemplo. En la primera tabla dice salario mínimo diario. En la segunda columna dice 81 por 30, igual a 2,430. ¿Por qué 81 por 30? 81 es lo que le pagan por hora y por 30 son los días del mes. Entonces nos da igual a 2,430. De esos 2,430 vamos a sacar el 10% y nos sale 243. En el siguiente dice el monto del bono, que son 280. A esos 280 le debemos restar los 243, como habíamos dicho, de comparar el resultado con el monto. Esto da como resultado al premio de puntualidad, que son 37 pesos. En la siguiente tabla dice salario mínimo mensual. 80.04 por 30, igual a 2,401.2. Ahora el 10% del salario mínimo, que es 2,401.2 por el 10%, nos da igual a 240.12. Este nos da como resultado al premio de asistencia. Aguinaldo. Esta cifra se obtiene al dividir el salario mensual neto por 30, la cantidad de días que tiene el mes. Supongamos que en la empresa los empleados tienen un salario mensual de 15,000 pesos. El cálculo que vamos a hacer es dividir 15,000 por 30, el resultado será 500. Salario mensual entre los días, 15,000 por 30 igual a 500 pesos diarios. Salario de jornada por quincena, 500 por 15 igual a 7,500 pesos. Aguinaldo navideño, 7,500 pesos. A menos que el trabajador haya renunciado, se tiene que hacer la proporción con los meses que sí trabajó. Cálculo de la prima vacacional. Debes hacer una multiplicación, esto es tu salario diario multiplicado por los días de vacaciones y el resultado multiplicado por la prima vacacional, que es de 0.25, que es la que estipula la ley. Aquí tenemos un ejemplo que son 6 días de vacaciones, la prima vacacional es de 0.25 y el salario diario es de 457.90. Entonces, como dice la indicación, es entonces el salario diario por 6 días de vacaciones, lo que te salga por 0.25 y nos da un total de 686.25, que es lo correspondiente a este ejemplo. En conclusión, en todo tipo de relación laboral que establece un trabajador con una empresa se estipula una serie de condiciones adicionales al salario. A estas se les conoce como prestaciones laborales en México. Los colaboradores que forman parte de una organización, además de percibir un sueldo, tienen derecho a otros beneficios. Ok, aquí después de lo explicado tenemos unos ejercicios para práctica sencillos. Aquí tenemos que calcular el finiquito, que es el salario diario. Como datos tenemos que el salario diario son de 500 pesos, su aguinaldo es de 15 días y la prima vacacional es de un 25%. Tenemos que calcular, sumar y sacar un total. En las horas extras, pues dice que Lourdes trabajó 5 horas extras esta semana. ¿Cuánto le corresponde si su salario es de 335 pesos? Esto, pues tenemos que calcular cuánto se le va a pagar por hora y cuál sería su salario de 5 horas más su salario semanal. La prima dominical. ¿Cuál será su pago si su salario diario es de 292.36 pesos? Su prima es de 25 y sus domingos trabajados son 5. Las vacaciones. Si don Ramiro tiene 3 años trabajando con un salario de 523.04, ¿cuántos días corresponden a su antigüedad y cuánto dinero le corresponde?